Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Introducción al Derecho, correspondiente al día 31 de julio del 2020. En esta sesión voy a recapitular mucho de lo visto en las dos sesiones pasadas, con la finalidad de que ustedes, por un lado, tengan el registro de lo que se ha dicho, y por otra parte, para que ya queden aterrizadas todas las ideas que hemos lanzado en las dos sesiones anteriores. En la sesión pasada y la antepasada hemos hablado largo y tendido de lo que es el derecho penal y explicado la función social que tiene el derecho penal, y hoy vamos a hacer algunas precisiones al respecto. Así que esta sesión yo les sugiero que tengan a la mano sus apuntes para que vayan constatando con los apuntes que se generaron en las dos clases pasadas y vean si algo les falta, si algo no apuntaron correctamente, porque pues es para evitar que haya interpretaciones erróneas de lo que se ha dicho en clase. Comenzar por el concepto de lo que es el derecho penal, decirles que el derecho penal es una rama de lo que se denomina derecho público, porque la relación que existe en el derecho penal es entre el Estado y los particulares. Yo les ponía por ahí el ejemplo de Superman, que les decía, bueno, en el derecho penal sucede como cuando Superman se pone entre la víctima y el delincuente, pues lo mismo va a suceder en el caso del derecho penal. El Estado es el ente encargado de cuidar que no existan los delitos y de perseguir y castigar los delitos. Por esa razón, la definición ahora sí que de diccionario de derecho penal nos dirá es la rama del derecho público que regula la potestad punitiva del Estado, que determina los delitos y las penas que el Estado le impone a los delincuentes. Las penas y los delitos son conductas, los delitos más bien son conductas que el Estado regula, que el Estado considera que son malas y que por lo tanto merecen un castigo. Ojo, para recordarles este punto, no todo lo que es ilegal es un delito, pero sí, claro, todo delito es ilegal. Entonces, comenzar por ahí, que los delitos son cosas ilegales, claro, las conductas que están en la ley son delitos y son ilegales, sí, claro, por supuesto, pero no todo lo que es ilegal es un delito, ¿sí? Recuerden que cuando hablábamos de derecho civil, no hablamos de delitos y sin embargo hablamos de ilicitud. Dijimos, un acto jurídico que sea ilícito es nulo, pero no un acto delictivo. Ojo, mucho ojo con eso. Los delitos están sancionados por la ley penal. Las leyes penales son, por un lado, pues tenemos el Código Penal, ¿no? Cada estado de la República y a su vez la Federación tienen un Código Penal que establece los delitos y las penas que el Estado le impone a los delincuentes. Pero pueden existir delitos que no estén regulados en el Código Penal, sino en otras leyes. Por ejemplo, los delitos como el narcotráfico están regulados más bien en la Ley General de Salud, o inclusive hay un delito que se conoce como violación a la ley de amparo, que se encuentra previsto en la ley de amparo y no en el Código Penal. Entonces, tenemos el Código Penal que contiene la gran mayoría de los delitos, pero también tenemos ciertos delitos que están regulados en otras legislaciones, como pueden ser
estos dos ejemplos, ¿no? El narcotráfico, que está en la Ley General de Salud, y la violación a la ley de amparo, que se encuentra previsto en la propia ley de amparo. Bien, el derecho penal surge de una necesidad de castigar las conductas que no son buenas, que no son correctas. El Estado debe de ejercer esa potestad punitiva, como ya lo dije, potestad de castigar a los delincuentes. Y entonces, los delitos son conductas, dijimos que son 5 características: conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Son las 5 características que tiene un delito. Es una conducta porque es una acción u omisión del ser humano. No son delitos las acciones u omisiones que cometen los animales u otros objetos. Vamos, una computadora no puede cometer un delito, no lo comete la computadora, lo comete la persona que está detrás de ella, tal vez, en el caso de los delitos informáticos. Entonces es una conducta humana que puede provenir de personas físicas o de personas morales. Poco a poco se está abriendo el paso a que sean también las personas morales. En estricta teoría, antes se consideraba que solo las personas físicas, pero ahora cada vez más se piensa que las personas morales también pueden cometer delitos. Es una conducta, es típica porque está prevista en la ley, porque en la ley hay un tipo penal que es una descripción de la conducta, y aquí vamos a ahondar un poco más. El tipo penal es la descripción de la conducta que hace la ley penal. Y voy a poner un ejemplo sencillo, espero que fácil de entender, que es el delito de homicidio. Dice el Código Penal, palabras más, palabras menos: comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro por cualquier medio. Esa es la descripción del tipo penal. Aquel que priva de la vida a otra persona, a otro ser humano. Entonces, si por ejemplo se priva de la vida a un animal, pues guste o no, seamos muy pro de los derechos de los animales o no, no es el delito de homicidio. Si casi se muere, pero no se murió, entonces no es delito de homicidio, ¿sí? No al menos delito de homicidio consumado. Quizá podría ser un delito en grado de tentativa, ahorita lo vamos a tocar, pero el asunto es que no es como tal el delito. Lo mismo ocurre si pensamos en violación, que palabras más, palabras menos, dice aquella persona que sostenga cópula con otra persona, ¿no?, sin su consentimiento, pues comete el delito de violación. ¿Qué es esto? ¿No? Hubo apenas no apenas, ya tiene tiempo que hubo una discusión en la que alguien decía, es que si no hubo una penetración con el pene, vamos, pues no hay violación. Desde un punto de vista técnico, así estrictamente técnico, claro, porque el Código Penal dice cópula es cuando se inserta el miembro viril en la cavidad vaginal, ¿sí? Por lo tanto, cópula y violación simple, violación tal cual, es esa. Claro, ojo con esto, existe la violación equiparada, que es, bueno, hay otro artículo del código poco más adelante que dice,
Se equipara a la violación insertar cualquier objeto, ¿no? Entonces ya obviamente ahí estamos pensando en otros objetos y ya incluso se habla de la vía oral y de la vía vaginal, dependiendo la legislación de cada estado, claro, porque cada estado tiene su código, pero el punto es que hay una descripción típica, una descripción que hace el Código Penal que nos dice esto es un delito. Y es muy importante entender esto porque conforme a lo que vimos en su momento en derechos humanos, comentábamos que una persona pues no puede ser imputada de un delito y no puede ser vamos, condenada por un delito que no está previsto en la ley. Y ojo, aquí viene una de las garantías más interesantes del derecho penal. Nadie puede ser condenado por una conducta que no es delito, primero. Y segundo, la conducta que no esté prevista así exactamente en la ley penal no puede eh, ser considerada como delito. Precisamente por eso, cuando hablábamos de derechos humanos, yo les comentaba este asunto de los tribunales especiales y ponía el ejemplo del Tribunal de Nuremberg. Y debe quedar muy claro, porque en aquellos entonces no existía la descripción típica del delito de genocidio. Entonces, si no había una ley que estableciera el delito de genocidio, pues claro, había quienes decían no puede haber condena. Y estamos, desde un punto de vista estrictamente legal, pues tenemos que considerar eso. Solamente los delitos que están previstos expresamente por la ley penal son aquellos que se pueden sancionar. A esto le conocemos como la aplicación exacta de la ley penal. Solamente esa hipótesis que está prevista en la ley, que es distinta de la aplicación en materia civil o en cualquier otra materia, en donde sí se permite la interpretación de la ley, sí se permite la mayoría de razón o las analogías, sí se pueden hacer en materia civil, familiar, administrativa, cualquier otra materia, se puede hacer, pero en materia penal no. No podemos decir, es que, bueno, pero está previsto un delito similar. No. O que con mayor razón, vamos a pensar, por ejemplo, que la Ley General de Salud, no es el caso, pero vamos a pensar que la Ley General de Salud dijera, se considera narcotráfico aquella venta y manejo de droga, de estupefacientes, hasta por 1 tonelada de marihuana, ¿no? Ojo con lo que estoy diciendo, hasta por 1 tonelada de marihuana. Y a mí se me ocurre traer 2 toneladas de marihuana. Entonces no es narcotráfico. Si tomamos en cuenta ese texto que les estoy diciendo, esto hipotético, completamente hipotético, no lo vayan a hacer, pero eh, si tomáramos en cuenta este hipotético texto, pues yo podría decir válidamente, no es narcotráfico porque la ley pone un tope, ¿no? Porque la ley no regula más allá de 1 tonelada de marihuana. Yo traigo 2 toneladas, entonces, pues, lo siento. Precisamente por eso, a la hora de la redacción de las leyes, tiene que haber mucho cuidado para evitar que haya este tipo de resquicios en los cuales un delincuente pudiera decir, bueno, pues no hay delito, ¿sí? Por eso hablamos de una conducta típica. Está prevista en la ley. Pensemos en esto como un rompecabezas al que le falta una sola pieza y que no podemos forzar cualquier otra pieza de otro rompecabezas. Tenemos que poner la pieza que encaja exactamente en ese rompecabezas. De la misma forma, de la misma forma va a suceder en el derecho penal. Tiene que encajar
La conducta tiene que encajar exactamente en el tipo penal. Conducta típica, conducta antijurídica, ¿sí? La conducta es antijurídica porque viola la ley. Conducta culpable, porque hay dos categorías, dolo y culpa, ¿sí? Se sancionan ambos tipos de conductas, pero la conducta hecha con dolo es aquella que se hace con intención. Si yo saco una pistola y le disparo a una persona y la mato, pues se entiende que hay intención, que ahí fue un homicidio intencional. En cambio, si yo voy manejando, la persona se atraviesa y yo por mi imprudencia no alcanzo a frenar correctamente y la mato, vamos, la atropello y la mato, pues entonces tendremos una conducta culpable, vamos, es un delito culposo que se cometió sin intención, ¿sí? Obviamente, como se los dije en clase, hay delitos que sí tienen y se hacen con intención y hay delitos que no se hacen con intención. Y hay delitos que no pueden ser culposos. ¿No? Hay ciertos delitos que no puedo hacer o no puedo llevar a cabo sin intención. No podría, como podría ser la violación, por ejemplo, o como puede ser el robo. Son delitos que requieren de la intención, que de hecho parte de lo que los constituye es la intención, ¿sí? Vamos a platicar un poquito más adelante sobre los delitos en particular. Algunos, no todos porque son muchos. Y conducta punible significa que puede ser castigada y es de hecho castigada por la ley penal, ¿sí? ¿Y cuáles son estas penas, estos castigos? Bueno, tenemos entonces las distintas penas. En clase hablábamos de la pena de prisión, que es la pena por antonomasia que se aplica, que constituye una privación de la libertad personal, que es, por un lado, visto como castigo y por otro lado, visto como una forma de reinsertar a estas personas que han cometido un delito a la sociedad. Ojo, hay muchos sistemas penitenciarios y en Estados Unidos, sobre todo, han surgido muchas teorías de cómo debería funcionar la prisión. Hubo una incluso en donde se manejaba que los reos deberían de permanecer, pues vamos, ocupados todo el tiempo para que no tuvieran tiempo de planear nuevos delitos y de esa forma, después de cierto tiempo, pues como que se les reseteara el chip para que se dedicaran a trabajar y hacer otras cosas en vez de andar en el ocio y la vagancia. Esa es una. Hay otra que, por ejemplo, dice que los reos deberían estar aislados completamente y que sin ningún contacto con el exterior, solamente comida y baño, pero no con otros derechos u otros privilegios de ningún tipo, para que de esa forma pudieran reflexionar en lo que hicieron. Inclusive en Estados Unidos se llegó a dar el caso que se decía solamente se les va a permitir que tengan en su celda un ejemplar de la Biblia, pero vamos, esa es otra de las visiones de cómo debería funcionar una prisión. Y sin embargo, nosotros nos damos cuenta que las prisiones, y espero que hayan visto el documental de Presunto Culpable, las prisiones en México pues no cumplen con ninguno de esos parámetros. Las prisiones sufren de una sobrepoblación y además de una mezcla entre los sentenciados y los procesados que están mezclados ahí y se ha dicho varias veces son en realidad universidades del crimen, ¿sí?
Las prisiones son, se suponga que son castigos, pero como yo les mencionaba, en algunos países de Centroamérica, como es El Salvador, Honduras, incluso los miembros de las maras, pues tienden a creer que es más bien un premio. Y es como que su forma de considerar que que ya se graduaron propiamente, ¿no? Bien, aparte, aparte de la pena de prisión, existen otras penas. Ojo, en México ya no se aplica, ya no existe la pena de muerte, ya está prohibida por el 22 constitucional, pero la idea de la pena de muerte consiste en dar un escarmiento, no a la persona, porque la persona ya se va a morir, pero dar un escarmiento a toda la sociedad para que ese tipo de delitos se acaben, se erradiquen. Sin embargo, como decía César Beccaria, la pena de muerte no ayuda en nada, no tiene ningún efecto. Y lo podemos ver en los países que existe todavía la pena de muerte, como es en Estados Unidos, en Japón y en otros países. También existe el trabajo a favor de la comunidad, eh, que se suponga que es un conjunto de jornadas que la persona tiene que hacer para tratar de reinsertarse a la sociedad. Se suponga que esto es cuando se trata de delitos menores y sobre todo también cuando se trata de personas que son primodelincuentes, es decir, que es la primera vez que delinquen. Parte de la pena también en ocasiones implica una multa, hay una pena económica que es una multa, que se mide en días multa, que corresponden a días de trabajo, y estos días, esta multa se suponga que es para que el Estado pueda resarcir los daños que haya provocado el delito. Aunque, ojo, también siempre se condena a la reparación del daño. Hay ocasiones en las que es posible, hay ocasiones en las que no es posible resarcir el daño. Bien, dentro de los delitos encontramos que todos los delitos protegen un bien jurídico tutelado. Tenemos los delitos que protegen la vida, ¿no? Que son el homicidio, las lesiones. Estos delitos protegen la vida humana. ¿Por qué? Porque el hecho de que exista ese delito y esté sancionado, se suponga que sirve para desincentivar el hecho de que una persona lo haga. Para que si nosotros estamos pensando en que voy a matar a tal persona, pues nos lo pensemos 2 o 3 o 4 veces antes de hacerlo, porque pues hay una pena que se tendría que compurgar para, pues en el momento en que hagamos esa conducta. Entonces, esos delitos como tal protegen ese bien jurídico. El robo, el despojo, el fraude son delitos que protegen eh, el patrimonio. ¿Por qué? Porque el hecho de que exista ese delito, robo, fraude, desincentiva que las personas hagan o cometan ese tipo de delitos. El delito de violación protege la libertad sexual del individuo porque, ojo, un elemento determinante en el delito de violación es la falta de consenso. Porque si nosotros nos fuéramos únicamente diciendo, bueno, todo aquel acto sexual es por sí mismo el delito de violación, pues vamos, las personas no podrían tener sexo. Y estamos de acuerdo que las personas tienen sexo, que el sexo tiene una función eh, no solamente biológica, que es la de reproducir, sino también tiene una función
pues digamos que afectiva entre las parejas, para dejarlo así, pero, pero ahí el punto es que para que haya el sexo, para que el sexo no esté penado, tiene que haber consentimiento entre dos personas mayores de edad. Si hay una persona menor de edad y una mayor de edad y las dos consienten, de todas formas hay una conducta delictiva que se llama estupro. Pues bien, tenemos así que los delitos protegen un bien jurídico. Existen muchos delitos, infinidad de delitos, y que cuando se comete alguno de estos, la autoridad que es encargada, que está obligada a realizar la investigación de estas conductas es el Ministerio Público. La ley establece que tiene que ser el Ministerio Público el encargado de investigar estos delitos y perseguir a los delincuentes. Pero ojo, quien va a castigar a los delincuentes no es el Ministerio Público. Quien va a emitir una sentencia es un juez penal, un tribunal penal. Precisamente por esa razón es que existe también el proceso penal. El proceso penal tiene una serie de principios y tiene además una base fundamental que tenemos que entender, que es la presunción de inocencia. El primer derecho que tiene toda persona imputada de un delito es a que se presuma su inocencia en todo momento hasta que no se dicte una sentencia condenatoria. Inclusive en los Estados Unidos existe una práctica. La verdad es que Estados Unidos tiene fórmulas bastante duras de tratar a los delincuentes, pero normalmente cuando hay un juicio por jurado en Estados Unidos, el reo tiene que aparecer vestido de civil y libre en su persona para que las personas del jurado no piensen que es culpable por el solo hecho de la ropa que trae puesta. Porque lamentablemente, bueno, tal vez no lamentablemente, pero en Estados Unidos se acostumbra que los reos vayan a la corte pues encadenados completamente, esposados de las manos, de los pies y además con un uniforme que es naranja, además que se ve prácticamente a leguas y hay, vamos, todo tipo de parafernalia que les han puesto a los reos en Estados Unidos para evitar las fugas, pero deben de presentarse ante el jurado vestidos como civiles y sin ese tipo de restricciones corporales. Esto es muy, muy curioso. En México sí se ha manejado un poco, pero no es a tal grado, no es al grado que se hace en Estados Unidos, que, bueno, se utilizan todo tipo de restricciones personales, corporales. El tema es que esto es para proteger la presunción de inocencia, que toda persona se presume inocente hasta probar lo contrario. Ese es el primer derecho. Y existirán otra serie de derechos que tiene toda persona imputada y detenida por un delito. Me voy a referir especialmente a algunos de ellos. Derechos fundamentales del imputado. El primero, la presunción de inocencia. El segundo, lo vamos a denominar como lo hace el derecho norteamericano, que es la fórmula Miranda. Seguramente en películas y en series de televisión han escuchado esta frase, esta serie de frases que le dicen a una persona cuando la detienen, que le dicen,
está detenido por este delito, tiene derecho a permanecer callado, todo lo que diga puede y será usado en su contra ante una corte, si renuncia a ese derecho, tiene derecho a un abogado, si no puede pagarlo, el Estado le proporcionará uno en forma gratuita. Es una cantaleta, prácticamente. Pues esto surgió en Estados Unidos, esta cantaleta surge porque un sujeto apellidado Miranda impugnó su detención en Estados Unidos y este asunto llegó a la Corte Suprema, en el caso Miranda contra Arizona, y la Corte Suprema falló a su favor porque no le habían hecho del conocimiento sus derechos al momento de la detención. Entonces, es muy importante, es muy importante porque en México ya se está implementando esto también, no con el mismo precedente, pero vamos, proviene más o menos de la idea que tiene el derecho norteamericano de la fórmula Miranda. Incluso en el gobierno de Felipe Calderón se hizo una cartilla de derechos que el oficial tiene que leer al imputado en el momento de la detención, tiene que hacerlo para que la detención sea legal y para que la persona sepa que tiene derecho a un abogado, que tiene derecho a permanecer en silencio, que tiene derecho a no autoincriminarse y que en caso de ser extranjero tiene derecho a un intérprete y a llamar al consulado de su país. Precisamente por eso, y, y, y es importante, precisamente por eso, en el caso de Florence Cassés, cuando la liberaron, el argumento fue no solamente la no lectura de derechos, sino también que no se le había permitido llamar al consulado de su país y tercero, que había habido un montaje televisivo a nivel nacional que había provocado un efecto corruptor en todo el proceso penal. El asunto es que la fórmula Miranda es completamente vigente incluso para países como México, porque cada vez más nos estamos acercando a esa noción de que si no te leen tus derechos, entonces la detención es ilegal y la persona sale libre. También el derecho de la no autoincriminación, que está previsto en el artículo 20 constitucional, y que es lo que clásicamente se ve en las películas norteamericanas cuando dicen me amparo en la quinta enmienda. Bueno, la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece el derecho de toda persona a no autoincriminarse y ese mismo derecho aplica en México, está previsto en el 20 constitucional y dice claramente que toda persona tiene derecho a no autoincriminarse y a permanecer callado. Ojo, esto quiere decir, nosotros tenemos coloquialmente una frase que dice, el que calla otorga. Decimos, es que el que calla otorga. Y en el momento en el que yo le imputo a una persona, oye, tú te robaste esto y se queda callado, entonces quiere decir que sí es cierto. Pues error, porque si el imputado decide no hablar, está ejerciendo su derecho a no autoincriminarse y tomando en cuenta el principio de presunción de inocencia, se debe de presumir que es inocente hasta que haya una prueba que indique que pues sí es responsable. Entonces, quien tiene la obligación de probar es el Ministerio Público y no la defensa. La defensa solo tendría obligación de probar en el caso inverso, en el caso de que ya haya alguna prueba que lo incrimine, pues tendrá que presentar pruebas de descargo. Pero si no hay una prueba que lo incrimine, bueno, pues la defensa no tiene obligación de presentar pruebas que absuelvan a su defensor, a su defendido, más bien. Pues bien, entonces el proceso penal se compone como que de dos fases
El procedimiento penal, más bien, se compone de dos fases, una de investigación y otra que es el proceso penal en sí mismo. La primera parte, que es de investigación, en la que el Ministerio Público tendría que investigar sobre el delito. Hay delitos que, por ejemplo, es muy rápido, muy rápida la investigación que se puede realizar. Por ejemplo, una mujer llega a la fiscalía y dice, me violaron. Acusaciones gravísimas, pero llega y dice, me violaron. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer el Ministerio Público? Bueno, tomarle su declaración, decir, a ver, ¿qué pasó? Primero, dime qué pasó, cómo estuvieron los hechos. Segundo, te voy a mandar con el médico legista para que levante un estudio, tanto de lesiones que pudieras tener en tu cuerpo, como un estudio vaginal que nos diga si has tenido relaciones sexuales en el último tiempo. Tercero, mandarte con el psicólogo para que verifique, ¿no? Que realmente presentes un perfil de persona abusada y en su caso que te proporcione ayuda, ¿no? Y entonces, de esas pruebas, pues quizá el médico legista le dice, mira, sí, aquí hay, incluso tengo ADN de la persona. Entonces, con ese ADN, pues el Ministerio Público podría decir, bueno, a ver, ¿quién es el probable responsable? Y esto es en cuestiones de horas. Preguntarle a la víctima, oye, ya de lo que me dijiste, ¿quién, quién fue o quién piensas que pudo ser? No, pues que es que en mi casa había 3 personas y son fulano, sotano y mengano. Bueno, entonces mandamos traer a esas 3, ¿no? Para que rindan alguna declaración, para que contesten una entrevista y en caso de que alguna se ubique en el tiempo en el que ella fue violada, pues quizá le haremos un estudio de ADN para comparar, ¿no? Y reitero, esto es en cuestión de horas, de pocas horas. Por lo tanto, en ese caso, el Ministerio Público tal vez en 2 o 3 días ya tendrá una investigación hecha y ya tendrá, esta persona es el probable responsable y pedirá una orden de aprehensión. Hay investigaciones que toman más tiempo, ¿sí? Cuando se está ante delitos como lavado de dinero, peculado, que son delitos relacionados con el dinero propiamente, con contabilidad, fraude, son delitos que toma más tiempo la investigación y sin embargo, quizá después de un tiempo razonable el Ministerio Público tendrá una investigación ya armada. Lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Emilio Lozoya o en el de Rosario Robles, que se está haciendo la investigación, se captura a la persona y todo, y continúa todavía, en ambos casos todavía continúa la investigación de esos delitos, porque, como lo vamos a ver en un momento más, hay una investigación complementaria. ¿Qué es lo que tiene que tener el Ministerio Público para pedir una orden de aprehensión? Le llamábamos antes el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal. Actualmente ya no se manejan estos dos términos, ya son arcaicos, son del viejo sistema, pero aproximadamente es lo mismo. El Ministerio Público tiene que tener datos que le hagan presumir la probable comisión de un delito. Si, por ejemplo, es un homicidio y tengo un cadáver, pues, ¿qué más datos necesito de que probablemente hubo un homicidio? Pues quizá el estudio del médico legista, ¿no? El médico legista diga, pues sí, esta persona murió envenenada, pues me hace pensar que probablemente ocurrió un delito, ¿no? Y la probable comisión del delito por parte de una persona, ¿no? Esta persona murió envenenada por arsénico y encontramos arsénico
en las ropas de esta persona que estaban en el mismo, que vivían en el mismo, en la misma casa. Ah, bueno, pues entonces ahí sí quizá tenemos ya esos dos elementos. Datos que me hacen presumir la probable comisión del delito y la, la probable responsabilidad de la persona. Vamos, que esta persona probablemente cometió. Ojo con la palabrita que estoy usando, probablemente. No es definitivo todavía. El Ministerio Público necesita esas dos cosas. Datos que le hagan presumir la probable comisión de un delito, uno, y la probable participación de una persona en la comisión de ese delito. Con eso, el Ministerio Público, si no tiene detenido, podrá pedir una orden de aprehensión y si tiene detenido, pues consignará a este detenido con un juez. Una vez que se da cumplimiento a la orden de aprehensión o se consigna a este detenido con un juez, correrá un plazo de 72 horas constitucional, plazo constitucional de 72 horas, en el cual el juez tiene que resolver la situación jurídica de esta persona. Entonces ahí iniciará lo que llamamos el proceso penal con ese plazo constitucional. Hay una audiencia que se compone de tres secciones o tres audiencias por separado que se celebran en un solo momento, como lo quiera ver uno, pero que son para tres cosas. Primero, control de detención, determinar si esa detención fue legal. Si la detención fue ilegal, la persona sale. Nos guste o no nos guste, la persona va a salir. Si la detención no fue legal, la persona tiene que salir, ¿sí? Si la detención fue legal, entonces pasamos a la siguiente etapa, ¿sí? Si la detención fue legal, entonces pasamos a la formulación de imputación y en su caso de vinculación a proceso. El Ministerio Público tiene que imputarle un delito a esta persona, tendrá que decir en tal día, a tal hora y en tal lugar, tú cometiste este delito, ¿no? Se te imputa esta conducta, ¿sí? Y el juez, conforme a las pruebas que tiene, determina en ese momento si hay los datos que me pide la ley, los datos que hagan presumir la probable comisión de un delito y la probable participación tuya en ese delito. Por lo tanto, te vinculo a proceso. También existe, por otro lado, que el juez diga, ¿sabes qué? Si hay datos de que hacen presumir que hubo un delito, si hay arsénico en la persona y todo, pero ¿qué crees? Que en el momento de tu detención no te encontraron arsénico. Bueno, entonces no hace presumir, ¿no? Eso no hace presumir la probable participación y entonces pues no se puede en ese momento proceder. Es aquí en donde normalmente se detienen muchos asuntos. ¿Por qué? Porque el juez tiene que valorar y decir, ¿sabes qué? Que sí, sí hay probable participación y sí hay, sí hay probablemente un delito, ¿no? Una vez que el juez resuelve esto, si encuentra que hay ambas cosas, pues te vincula a proceso y si no, lo que va a hacer el juez es dejarte libre, ¿sí? Un auto de libertad que no tiene los efectos de una sentencia absolutoria. Ojo, si te deja en libertad en ese momento, todavía no ha juzgado ese delito, ¿sí?
Pues bien, la persona que ya está vinculada a proceso, entonces es sujeta de medidas cautelares. El Ministerio Público va a buscar la manera de que no se fugue durante el tiempo que dure el juicio. Y entonces existen distintas medidas cautelares. Una de ellas es la prisión preventiva. La prisión preventiva ocurre siempre y cuando el delito sea de los catalogados como de prisión preventiva oficiosa, también conocidos como delitos graves, o cuando haya un peligro de que la persona se dé a la fuga, ¿sí? Obviamente, para evitar que haya una prisión preventiva, pues siempre se va a buscar probar que la persona tiene un arraigo en ese lugar. ¿Sabes qué? Es que aquí en Cuernavaca vive toda su familia, lleva 20 años viviendo en ese domicilio. Es poco probable que se vaya a fugar de ahí. Distinto, y muy distinto será si la persona solo tiene un mes de haber llegado a la ciudad, no conoce a nadie, no tiene a nadie, y además tiene mucho dinero en sus cuentas bancarias. El juez tiene que valorar esa situación y determina si tiene que imponer prisión preventiva justificada o si puede imponer otra medida cautelar, ¿sí? Puede ser que pida que la persona entregue su pasaporte y que además permanezca en arraigo domiciliario. También se dice que tenga un brazalete electrónico, que esté monitoreada, que permanezca en la ciudad, que no pueda salir de la ciudad. Esa es otra medida. También en ocasiones una fianza, que pague una cantidad de dinero y en caso de que se dé a la fuga, pues el Estado va a hacer efectiva esa fianza, y en caso de que no se fugue, sea cual sea el resultado del juicio, le van a devolver ese dinero, porque es una fianza, porque es una garantía nada más. Hay otra que es que vaya cada determinado tiempo a firmar al juzgado, a una comparecencia al juzgado, para que el juzgado vea que la persona sigue en ese lugar. Actualmente ya hay una multitud de medidas cautelares. Quizá la más usual es la fianza y el brazalete electrónico. Pero lo importante es que a partir de ahí inicia el proceso penal. El juez va a dar un plazo para la investigación complementaria. El Ministerio Público ahora sí tiene que investigar no solamente que haya un probable delito, sino tiene que prepararse para un juicio en el que tiene que probar que hay un delito, ¿sí? Y la plena responsabilidad penal de esa persona. O sea, ahora ya no solamente va a bastar con el cadáver, o sea, tendrá que traer al médico legista que diga de que murió, a qué hora, cuándo, cómo, ¿no? Tendrá que, si fue por envenenamiento, pues tendrá que probar que el veneno que mató a esa persona estaba en posesión de la persona imputada, ¿no? Que el imputado tenía el arsénico, por ejemplo, y no solo que lo tenía, que se lo dio, porque yo puedo tener una bolsa de arsénico, una persona puede haberse muerto por arsénico y no por eso es que yo lo maté. Tiene que haber una relación en la que la persona imputada le haya dado ese arsénico, ¿no? Porque si accidentalmente se lo comió, pues ya entonces no es un delito de homicidio, ¿sí? Vamos, el Ministerio Público tendrá un plazo, un mes, 2 meses, 3 meses, para hacer la investigación complementaria y cerrar la investigación. Y después de eso, se celebra una audiencia a la que llamamos audiencia intermedia, en la que las partes, el Ministerio Público y la defensa, ofrecen
sus pruebas. Y en esa se señala fecha para la audiencia de juicio oral, en la que se van a desahogar todos esos elementos probatorios ante el juez. Es muy importante. Los jueces que llevan estas primeras audiencias son distintos de los jueces que van a llevar la audiencia de juicio oral. La audiencia de juicio oral es independiente, completamente independiente de la audiencia, de las audiencias previas. Y para evitar que los jueces que están ahí en la audiencia de juicio oral conozcan del proceso de antemano y hayan visto las pruebas anteriormente, se establece que tienen que ser distintos, tienen que ser jueces distintos. En algunos estados es un solo juez, en otros estados es un tribunal. Si no me equivoco, aquí en Morelos es un tribunal, son 3 jueces los que tienen que conocer de ese asunto, de ese juicio oral, y ver el desahogo, ahora sí, de todas las pruebas que se tengan que presentar, y en esa misma audiencia determinar si hay responsabilidad o no de esa persona, si es culpable o inocente. En una audiencia posterior, ese mismo tribunal discutirá y determinará qué pena le va a corresponder, pero ya esto es en función de la responsabilidad que haya sido probada. Ojo, los delitos dolosos tienen una pena mayor que los delitos culposos, y hay ciertos delitos que tienen agravantes, ¿no? Por ejemplo, robo simple, pero existe también el robo con violencia. Cuando nosotros agregamos ahí la agravante de con violencia, pues entonces la pena puede ser más elevada. El juez tendrá que valorar si la persona cometió delito por primera vez o si ya había cometido delitos antes. Tendrá que valorar si se dedicaba a algo o no, si estaba dedicado a la vagancia, si el delito es culposo o es doloso, si hubo, aparte de la intención, si hubo intención de reparar el daño o no. Ojo, en este punto, cuando les estoy hablando ya de la imposición de la pena, es importante saber que hay ciertos delitos, sobre todo los delitos patrimoniales, en los cuales las partes pueden acordar una reparación del daño y eliminar el juicio penal, otorgando el perdón. Pero esto solo sucede en los juicios patrimoniales, en los delitos patrimoniales, y no, por ejemplo, en los delitos de violación no se puede conceder el perdón. En delitos de lesiones hay ciertos que sí se pueden conceder el perdón, hay otros que no. Las lesiones más graves no lo permiten. El homicidio, por supuesto que no. ¿Sí? Eso es muy, muy importante porque no en todos los casos se puede llegar a eso. En la mayoría no hay la posibilidad de otorgar el perdón, y mucho menos de un acuerdo en el cual pues el imputado pues le pague alguna suma, alguna indemnización, le repare el daño y se acabe el asunto. En materia penal no es tan viable, y excepción hecha, claro, porque en otras materias como la civil, como la laboral, incluso en ocasiones la familiar, se puede transar el asunto, se puede pagar alguna indemnización o se puede reparar de alguna manera y llegar a un convenio. Bien, voy a dejar hasta aquí el tema. Si existe alguna duda de todo esto, aquí se va a quedar ya el tema. Yo ya en la siguiente sesión iniciamos tema nuevo, pero si existe alguna duda, me lo pueden hacer llegar a través del correo
o a través de comentarios. Muchas gracias, que tengan un excelente día.